Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con la carta de Santiago, continuamos con el capítulo 2. Hoy hablaremos de la fe. La fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Acabamos de leerlo. Santiago capítulo 2, verso 14. Si soy salvo por fe y no por obras, ¿por qué en Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Es la pregunta, pero es la verdad. La realidad es que si tú verdaderamente has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, has sido regenerado. Hay una nueva naturaleza en ti. Esa nueva naturaleza es dada por medio de la morada del Espíritu, la cual cambia tu forma de ver la vida, tu manera de sentir, tu manera de pensar y luego, de forma natural, te incentiva a hacer obras de bien, no para ganarte tu salvación, sino como respuesta ¿a qué? A ser salvo. Quiero leeros un ejemplo que Miguel Núñez hace un tiempo presentó en una reflexión hablando sobre la fe sin obras, que está muerta. Mi padre llegó a plantar matas de rosa macho que no producían rosas. Eventualmente las injertó con otras matas de rosas que sí producían rosas, abriendo tallos de la mata macho e insertando un pedacito adentro de la mata que sí producía. Varios meses después vi la mata de rosas macho producir rosas incluso más hermosas que la mata anterior. ¿Qué trabajo o qué esfuerzo le tocó hacer para producir flores? Nada. Estaba produciendo flores porque su naturaleza había sido cambiada por medio de un injerto. El discípulo de Cristo ha sido injertado con el Espíritu Santo que ha venido a morar en él. Como su naturaleza cambió, su nueva naturaleza va a generar frutos sin esfuerzo. Como dirían los reformadores, si no hay santificación, en este caso, si no hay frutos producidos, tampoco hubo justificación. Santiago no escribió una carta al aire. Venga, esta carta la escribo a quien le pueda interesar. Él la escribió para responder a problemas particulares que estaba teniendo la iglesia en Jerusalén. Uno de esos problemas era que esta iglesia estaba compuesta de mayormente judíos que se habían convertido. Por esto existían personas que creían que eran salvas, pero no hacían nada por el prójimo ni tenían obras que demostraban conversión genuina. La respuesta de Santiago a esta situación fue: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá:
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, verso 17 y 18. Aquí el apóstol Santiago dice que somos justificados por las obras porque la palabra de Dios habla de la justificación de dos maneras. Justificación ante Dios y justificación ante ¿quién? Ante los hombres. Somos justificados ante los hombres por las obras, porque los hombres no tienen ninguna otra manera de saber quién está en la fe. Pero ante Dios somos justificados por gracia. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te salvó a ti, me salvó a mí, nos salvó por gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Algo de lo cual no podemos gloriarnos. Tú y yo no nos podemos gloriar, porque esto es un don de Dios. Las personas actúan de acuerdo con lo que creen. Por ejemplo, si creemos que una estufa está caliente, no colocaremos nuestra mano sobre ella. Si creemos que las vitaminas son esenciales para la buena salud, las vamos a tomar. Los buenos especialistas en marketing persuaden a las personas para que crean que necesitan un determinado producto para inducir a las personas a comprarlo. Para eso están los anuncios publicitarios en televisión. Las acciones que resultan de nuestra fe no son diferentes de las que resultan de otras de nuevas creencias. Si realmente creemos que Dios es quien dice ser y que la Biblia realmente quiere decir lo que dice, actuaremos en consecuencia. El Nuevo Testamento está repleto de descripciones de las obras que resultan de nuestra fe. Acabamos de leerlo, Santiago capítulo 2, te invito a que leas desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Es el pasaje más conocido sobre la falta de vida de una supuesta fe que no está fundamentada en las obras. En esencia, explica la forma en que nuestras acciones demuestran la fe. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17, compara la relación del creyente con Cristo con la de las ramas de una vid. ¿Recuerdas este pasaje? La vid verdadera. Una rama que está realmente conectada a la vid dará sus frutos. Los que tienen fe verdadera también tendrán obras. Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11 dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesús para gloria y alabanza de Dios. De manera similar, Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, describe cómo serán nuestras vidas si vivimos por el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 2, verso 10, habla de buenas obras para las cuales hemos sido creados. Es importante ver que las obras siguen a la fe. Las obras son un buen barómetro de diagnóstico de dónde reside nuestra verdad. Nuestras buenas obras de ninguna manera se van a relacionar con nuestra salvación. Aquí Pablo lo deja muy claro, en Efesios capítulo 2, que aparte de Cristo estamos muertos en pecados. Por lo tanto, somos incapaces de hacer obras verdaderamente buenas. Sin embargo, después de nuestra salvación podemos realizar las buenas obras, las cuales Dios ha dispuesto de antemano. Efesios capítulo 2, verso 10. Las obras son fruto de nuestra salvación, no un medio para ganarla. Dicho esto, una vez que somos salvos, se espera que hagamos buenas obras. Somos un reflejo de Cristo y como tal, hacemos bien a los que nos rodean. Somos nuevas creaciones, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, por lo que actuamos de nuevas maneras. Las obras que hacemos deben provenir de un corazón transformado, renovado. Y Jesús dijo que la gente conocería a sus seguidores, ¿por qué? Por su amor. Juan capítulo 13, verso 35. De esta manera somos una luz para el mundo. Las buenas obras entonces demuestran la veracidad de nuestra fe y el carácter de Dios en quien creemos. La fe sin obras está muerta porque la verdadera fe transforma una vida. También es cierto que las obras sin fe
están muertas. Jesús dijo que algunos lo llamarían Señor, Señor, pero no iban a entrar en el reino de los cielos. Dirán, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Pero Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, nunca os conocí. Algunas de estas personas no habrán demostrado el fruto de buenas obras. Otros habrán hecho obras aparte de la fe en un esfuerzo para salvarse a sí mismos. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios aparte de Cristo. Están manchados por nuestro pecado y no son suficientes para llevarnos de estar muertos en nuestros delitos a estar vivos. Cuando tenemos verdadera fe en Cristo, somos hechos nuevos. Nuestras vidas se transforman, resultan buenas obras, y la fe no es el asentamiento intelectual. La fe implica cambio de vida, y nuestra fe se evidencia por la forma en que vivimos. ¿Por qué la fe sin obras es una fe muerta? La palabra de Dios nos explica que la salvación es un regalo de Dios mismo, que no es una recompensa por nuestras propias obras, por nuestras propias habilidades, porque nadie puede conseguir esa salvación por sus méritos. La salvación proviene de Dios. Esto es don de Dios para que nadie luego se pueda enorgullecer de sus propios méritos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por otro lado, sabemos que la salvación la logramos a través de Cristo. Él es el puente que une el cielo y la tierra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Las obras son importantes, son reflejo directo de nuestra fe, hasta el punto de que la Biblia afirma con total rotundidad que la fe sin obras está muerta. Y es que si a nosotros acude un hermano que está desnudo o está hambriento y nosotros le negamos la ropa o el alimento y nos limitamos a ofrecerle buenas palabras, entonces nuestra fe se encuentra muerta. Jesús nos explicó que deberíamos amar al Señor con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ello implica no solamente palabras de consuelo, sino obras, acción. Hace años acudí a una clase de discipulado y uno de los pastores estaba dando una charla de evangelismo y dijo que el cristiano, el discípulo de Cristo, es movimiento. Y es verdad. Acción. Debemos ser discípulos de Cristo que se mueven. Debemos ser discípulos de Cristo que están en constante movimiento. No solo predican, no solo hablan, sino que también hacen. De esto estamos hablando en las últimas semanas, ¿verdad? Hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Pero entonces, ¿nos salva nuestra fe o nuestras obras? Esa es a lo mejor la pregunta que tú te haces. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos salva, y es a través de la fe en Cristo como nuestro Salvador. Nuestras obras son un reflejo directo de nuestra fe. No es que hagamos buenas obras para entrar en el cielo, sino que, porque Dios nos permite entrar en el cielo por amor a Él, decidimos hacer buenas obras. Es nuestra manera de agradecerle todo cuanto hace por nosotros. Es la forma de hacer visible al mundo la fe que hay en nuestro corazón. Dios entregó al profeta Moisés los 10 mandamientos. Puedes leerlo en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, por los cuales habría de que regirse el pueblo, lo cual evidencia la gran importancia que para el Señor tienen nuestros actos. De hecho, dice la Biblia que si incumples un mandamiento, te haces culpable de todos ellos. Santiago capítulo 2, versículo del 8 al 11. Lo hemos leído en el estudio bíblico anterior. Ahora bien, estos no tenían un fin directo de salvación, sino que eran más bien como unas normas para vivir ordenadamente la vida. ¿Qué sería de nosotros
si no existiesen las señales de tráfico, por ejemplo. Todo sería un caos. Lo mismo ocurriría sin los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el mandato más claro es el de amar al prójimo, y amarlo de verdad. Nuestro Señor Jesús dijo que debíamos amar incluso a nuestros enemigos. Lucas capítulo 6, verso 35. Y que a las personas se las distingue ¿por qué? Por sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16. Así pues, Cristo nos llamó a amar, no solo de palabra, sino también de acción. Os doy un mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Así también amaos los unos a los otros. Vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Los apóstoles ya nos advertían de que debíamos apartarnos del pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Por el contrario, comportaos en todo santamente, como santo es el que os llamó. Pues así lo dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Y añade también, pero ahora habéis sido liberados del pecado, sois siervos de Dios, habéis sido consagrados a Él. Y tenéis como meta la vida eterna. El resumen, la conclusión del mensaje es que a pesar de que nos salvamos a través de la fe, las obras siempre son importantes. Hasta el punto de que la Biblia advierte de que sin santidad nadie verá al Señor. Somos justificados por las obras porque la palabra de Dios habla de la justificación de esas dos maneras. Justificación ante Dios, justificación ante los hombres. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó por gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús, algo de lo cual yo, tú y los que nos están escuchando no pueden gloriarse, porque esto es un don de Dios. Si tú verdaderamente has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, has sido regenerado. Hay una nueva naturaleza en ti. Esa nueva naturaleza es dada por medio de la morada del Espíritu, la cual va a cambiar tu forma de ver la vida. Vas a sentir de manera diferente, vas a pensar de manera diferente. Y de forma natural te va a incentivar a hacer obras de bien, no para ganarte tu salvación, sino como respuesta a que tú eres salvo.